Una niñera voltea el colchón de un bebé millonario y descubre algo que nadie esperaba. Nadie creería esta historia si no hubiera sido documentada. No porque sea imposible, sino porque es una de esas situaciones que ocurren en la vida real y parecen sacadas de un guión de película. Una niñera, un bebé que no paraba de llorar, una mansión enorme, llena de silencio y secretos, y un colchón que escondía algo que lo cambiaría todo. La vida de un niño, el matrimonio de una pareja millonaria y el destino de una mujer que ni siquiera sabía lo que estaba a punto de descubrir. Querrás verla hasta el final, porque lo que había debajo de ese colchón no es lo que estás imaginando ahora. Primero que todo, necesitas entender quién es Claudia. Claudia tenía 34 años cuando todo ocurrió. Nacida en el interior de Minas Gerais, hija de un agricultor, creció entre campos y barbacoas dominicales con toda su familia, hacinada en el patio de tierra. No tenía educación universitaria, no tenía coche, no tenía ahorros. Lo que sí tenía era algo que no se puede enseñar en ninguna universidad, una capacidad absurda para ver lo que otros ignoran, una sensibilidad que se convirtió en su trabajo, porque cuidar niños era lo único que siempre supo hacer bien. Había cuidado a más de 40 niños durante 15 años. Todos regresaron a sus familias sanos, felices y amados. No era solo una niñera, era, como decían muchas madres en grupos de WhatsApp, la niñera que salva vidas. Nunca había llegado a un hogar adinerado sintiéndose inferior. Era una de esas cosas que las familias notaban rápidamente y compartían como si fuera un secreto. Claudia entra en cualquier espacio como si perteneciera a alguien. No por arrogancia, sino por plenitud. Sabía quién era, de dónde venía y qué podía hacer. Esto la colocaba en un nivel que no dependía de la dirección ni de la cuenta bancaria. Y toda esta seguridad, construida durante años de cariño genuino, sería justo lo que la familia Fontana necesitaba. Aunque nadie lo supiera aún, fue por recomendación de una de estas madres que llegó a la mansión Fontana. La familia Fontana vivía en un barrio cerrado al sur de Sao Paulo. Uno de esos con caseta de vigilancia, cámaras en cada esquina, un portero que te saluda por tu nombre y un jardinero que corta el césped como una escultura. La casa tenía 3 pisos, con piscina climatizada, home cinema, gimnasio privado y un comedor con capacidad para 20 personas. Renato Fontana era socio de una empresa tecnológica que se había vendido por una cantidad irrisoria 3 años antes. Desde entonces, la pareja vivía de los ingresos, muchos ingresos. Elena Fontana, su esposa, era diseñadora de interiores y tenía un perfil de Instagram con más de 800,000 seguidores. Su vida, al menos por fuera, era perfecta. El tipo de perfección que la gente comparte en fotos y que la mayoría mira con una mezcla de admiración y envidia que nunca se molesta en examinar detenidamente. Si lo hicieran, se darían cuenta de que no era envidia de tenerla. Era anhelo de sentirla. El bebé se llamaba Miguel. Tenía 6 meses cuando contrataron a Claudia. Miguel lloraba. Mucho. Constantemente. Con una intensidad que asustaba a cualquier adulto que se acercara. Los padres habían consultado a 3 pediatras diferentes. Todos decían lo mismo. El bebé estaba sano. No tenía cólicos, ni reflujo, ni nada diagnosticable. «Y bebés así», dijo el tercer pediatra, encogiéndose de hombros con una indiferencia que ocultaba lo insuficiente de la respuesta. «Solo son llorones. Ya se les pasará». Elena salió de la consulta con los ojos rojos y Renato con la mandíbula apretada, como si se tragara una rabia que no sabía dónde poner. El problema estaba ahí. La solución no. Y cuando nadie puede explicar el sufrimiento de un bebé de 6 meses, lo que queda es la peor angustia, la que no tiene nombre ni solución. Cuando Claudia llegó a la mansión por primera vez, notó algo inmediatamente. No era el tamaño de la casa. No era la ropa de diseño que Elena usaba incluso en interiores. Era el pesado silencio que existía entre la pareja. Ese tipo de silencio que no es paz, es distancia. Son 2 personas que comparten el mismo espacio físico, pero habitan mundos separados dentro de sí mismas. Había una separación en esa pareja que no estaba escrita, pero que estaba en todo.
en la forma en que no se miraban al cruzarse, en la forma en que cada uno tenía un rincón de la casa que era casi exclusivo, en la forma en que el bebé parecía existir en paralelo a sus vidas en lugar de ser el centro de ellas. Renato apenas miró a Claudia cuando los presentaron. La saludó con un rápido asentimiento y volvió a su cuaderno. Elena, en cambio, estaba visiblemente agotada, con los ojos hundidos, sus movimientos lentos, su sonrisa llegando medio segundo demasiado tarde, como alguien que ha sonreído tanto por obligación que ha perdido la naturalidad de la expresión. «Llora mucho», dijo Elena, como si confesara un fallo suyo. «Sobre todo de noche, pero también de día. La cuna es importada, el colchón es ortopédico, la temperatura de la habitación está controlada. No entendemos qué le pasa». Claudia sonrió. No la sonrisa de quien no entiende. La sonrisa de quien ya ha visto esto y sabe que comprender llevará tiempo. Pero sucederá. ¿Puedes mostrarme? La habitación de Miguel era lo más caro en lo que Claudia había entrado en su vida. Papel pintado importado con un estampado de acuarela de nubes y globos pintado a mano. Un móvil musical de madera artesanal que giraba lentamente al ritmo de una suave canción escandinava, recomendada por uno de los pediatras. Un armario empotrado blanco de suelo a techo, lleno de ropa doblada con precisión casi quirúrgica. Una para cada día de la semana, con ropa extra para 2 semanas. Una lámpara con forma de luna que proyectaba estrellas en el techo al encenderse, creando una galaxia en miniatura a una escala que encantaría a cualquier niño que aún no supiera que el universo es inmensurable. Y en el centro de la habitación, como un trono, la cuna, hecha de madera maciza clara, con protectores laterales acolchados de lino orgánico. Todo a juego con la decoración, con esa armonía que solo existe cuando alguien ha dedicado mucho tiempo y dinero a pensar en los detalles. Claudia se quedó quieta en la puerta de la habitación durante unos segundos. Miró por la ventana, miró la cuna, miró la lámpara. Luego volvió a mirar a Elena. ¿Se deja la ventana abierta durante la noche? Nunca. El aire acondicionado lo mantiene todo bajo control. ¿Y a qué huele la habitación? Elena parpadeó. ¿A qué te refieres con el olor? Hay un olor nuevo aquí. A pintura, barniz, algo así. Sutil, pero presente. Elena dudó. Renovamos la habitación hace 2 meses, antes de que naciera Miguel. Pero el pediatra dijo que estaba bien recibir al bebé después de unas semanas de ventilación. Claudia no dijo nada. Simplemente entró en la habitación, se acercó a la cuna y se inclinó sobre el colchón. Presionó con los dedos en 3 puntos diferentes, giró la cara hacia un lado y miró el colchón desde otro ángulo, como si intentara ver algo oculto a simple vista. Entonces olió, lentamente, concentrada. Su postura era la de quien respeta lo que examina, no con indiferencia clínica, sino con atención genuina, la que los bebés perciben antes que los adultos. Elena observaba desde la puerta, sin saber si estaba viendo a un profesional trabajando o a un extraño haciendo algo sin sentido. ¿Qué está haciendo, señora?, preguntó. Estoy aprendiendo dónde duerme tu hijo, respondió Claudia, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Los bebés pasan aún más. El lugar donde duermen significa mucho. Pasó la mano por debajo del colchón, a lo largo del lateral. Él comprobó la altura de la cuna con respecto a la ventana. Luego le pidió a Elena que saliera de la habitación un momento, no por ser grosero, explicó con cuidado, sino para sentir el espacio sin otra presencia. Elena se fue, visiblemente intrigada, pero se fue. Claudia estuvo sola en la habitación durante casi 5 minutos. Cuando regresó a la habitación, Elena estaba sentada en el sofá con una taza de té frío en la mano. Renato había desaparecido en una habitación trasera de la casa, donde al parecer pasaba la mayor parte del tiempo. Claudia se sentó en el sillón frente a Elena y dijo con calma, pero sin andarse con rodeos: «Es necesario darle la vuelta al colchón». Elena parpadeó. ¿El colchón? Se está usando del lado equivocado. Hay un lado específico para recién nacidos y otro para niños mayores.
El lado que está arriba ahora es más firme, diseñado para niños más pesados y con mayor movilidad. Para un bebé de 6 meses, especialmente uno que probablemente duerma de lado a veces. Esto crea una presión diferente en la espalda y el cuello. No es tan doloroso como para notarlo en un examen, pero sí lo suficientemente incómodo como para impedirle dormir profundamente. Su cuerpo no puede relajarse por completo, así que se despierta y llora. Elena la miró fijamente durante un largo rato. ¿Esto es serio? Esa es mi hipótesis. La revisaré esta noche y veremos qué pasa. Puede que, pero si el problema es el colchón, la solución es sencilla. Esta conversación, que duró menos de 3 minutos, sería el primer hilo de una historia que nadie esperaba encontrar, porque el colchón volcado fue solo el principio. Lo que Claudia descubrió al voltear el colchón, poner las manos debajo y levantarlo, fue algo que tardó unos segundos en procesar. Algo que no debería haber estado ahí. Algo que lo cambió todo, y lo cambiará todo cuando entiendas qué era. Pero vayamos despacio, porque esta historia merece ser contada como es debido. Durante esa primera semana, Claudia llegaba todos los días a las 7 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. Aprendió la rutina de Miguel con la meticulosidad de quien sabe que cada detalle importa. Aprendió el llanto del hambre, más urgente y creciente, distinto del llanto del cansancio, que empezaba suave y cobraba profundidad, distinto del llanto del aburrimiento, que tenía pausas, como si el bebé esperara una respuesta entre cada ciclo. Cada niño tiene su propio lenguaje, y Claudia los dominaba todos sin necesidad de un curso ni un manual. Miguel era un bebé brillante. Sus ojos lo seguían todo con una atención que parecía excesiva para su edad, y cuando no lloraba, había una curiosidad genuina en su mirada, esa que derrite el corazón de cualquier adulto porque le recuerda que el mundo fue nuevo una vez para todos. La segunda noche, después de que Claudia le diera la vuelta al colchón, Elena envió un mensaje a las 11. 3 palabras. Se durmió. Gracias. Claudia sonrió a su celular en la oscuridad de su habitación. En el apartamento de 2 habitaciones que compartía con su sobrina. Era una sonrisa silenciosa, de esas que no necesitan testigos. Pero no estaba satisfecha, porque sabía que el colchón era un síntoma, no la causa. Algo en ese entorno estaba mal de forma más profunda, y voltear un colchón no solucionaría el problema de los cimientos. Necesitaba entender qué era. A medida que pasaban los días, Claudia comenzó a notar cosas que eran casi invisibles para quienes vivían dentro de aquella casa. Renato y Elena apenas hablaban. No al estilo de las parejas ocupadas que hablan de logística y horarios con la prisa de quienes tienen poco tiempo. Era una ausencia más profunda. Cuando uno entraba en la habitación, el otro rara vez levantaba la vista. Cuando se dirigían la palabra, lo hacían con una cortesía tan clínica que parecían 2 desconocidos compartiendo piso por necesidad económica, por contrato, por conveniencia, a falta de otra opción que ninguno se atrevía a mencionar. Tenían un hijo de 6 meses y prácticamente no intercambiaban palabras sobre él. Elena lo cuidaba. Renato pagaba sus servicios. Era como si, de forma silenciosa y devastadora, hubieran dividido al bebé como se dividen los bienes en un contrato incluso antes de un divorcio. Claudia no era psicóloga, pero sí era observadora. Y los observadores experimentados saben reconocer el dolor cuando lo ven, sin importar cuántas capas de mármol e Instagram se escondan debajo. En la tercera semana, ocurrió algo inesperado. Renato apareció en la habitación de Miguel mientras Claudia bañaba al bebé. Se quedó en la puerta, observando. No a la niñera, sino a su hijo. Miguel estaba en la bañera de plástico azul, sonriendo a sus pies con la concentración absoluta de quien ha descubierto algo extraordinario, y Renato permanecía allí, inmóvil, como quien ha encontrado algo perdido y no sabe que lo ha perdido. Era la expresión de quien ha perdido el contacto con algo importante y ahora lo mira desde lejos, sin saber si tiene derecho a acercarse. «Está sonriendo de verdad», dijo Renato, casi para sí mismo. «Sí», respondió Claudia, sin ceremonias, sin suavizar ni exagerar. «Los bebés de 6 meses ya reconocen las caras. Si te acercas,
Él también te sonreirá. Renato guardó silencio un momento, luego entró al baño, se arrodilló junto a la pequeña bañera y puso el dedo índice sobre la mano abierta de su hijo. Miguel la agarró. Con toda la fuerza que un bebé de 6 meses puede reunir, que es más de lo que parece, porque la fuerza para agarrar es una de las primeras cosas que los bebés desarrollan, como si el primer instinto de un ser humano fuera aferrarse a lo que ama. Renato no dijo nada, pero Claudia lo vio. Los ojos del hombre se llenaron de algo que tardó un tiempo en drenar hacia el lugar donde solía guardar sus emociones. Tardó unos segundos. Parpadeó. Respiró hondo. Volvió a ser el Renato que era frente a los demás, pero se quedó en el baño hasta que terminó de ducharse y se fue sin decir nada, lo cual era una forma de decir mucho. Este momento es importante para la historia, porque es aquí donde la trama empieza a volverse algo más complejo que un colchón volcado. En la 4ª semana, Claudia llegó el lunes por la mañana y notó algo diferente en la casa. Elena estaba más callada que de costumbre, e incluso su silencio habitual era un silencio cultivado, de esos que requieren un esfuerzo continuo. Tenía los ojos rojos como la nieve. El desayuno estaba intacto en la mesa. Claudia recogió a Miguel, que estaba despierto e inquieto en su cuna, y fue a la sala, haciendo espacio, pero no sin antes notar en la encimera de la cocina una copa de vino tinto medio vacía, sin copa debajo y sin rastro de condensación. Una copa de vino a las 7:30 de la mañana que no estaba allí cuando se fue el viernes. No fue un juicio, fue una observación. Y la observación son datos. Los datos dicen cosas que las palabras no dicen y que las preguntas no pueden comprender. Ese día, Renato no apareció. Algo poco común. Siempre trabajaba desde casa, y aunque permaneciera oculto en su oficina del 2º piso, su presencia se percibía en pequeñas señales. El olor a café fuerte a las 10 de la mañana, el sonido apagado de las videollamadas, pasos en el pasillo del piso de arriba. Ese día, no hubo presencia, solo una ausencia completa, de esas que pesan más que una presencia apenas perceptible. A la hora del almuerzo, mientras Miguel dormía la siesta, Elena se sentó en la cocina con Claudia, sin que nadie se lo pidiera. Se sentó y contempló el jardín por la ventana como buscando una respuesta a algo que no la tiene. El jardín estaba perfecto, como siempre. A veces, la perfección de las cosas que nos rodean contrasta marcadamente con el desorden interior. Entonces Elena dijo, sin mirar a la niñera, ¿crees que es feliz aquí, Miguel? Claudia consideró seriamente la cuestión. Creo que está empezando a entenderlo. Los bebés perciben su entorno, como los adultos. No tienen las palabras ni los conceptos para describirlo, pero lo registran. Cuando hay tensión en casa, la sienten en sus cuerpos, en el ritmo, en la temperatura emocional del lugar. Cuando hay paz, también la sienten. Y duermen diferente, comen diferente, lloran diferente. Elena no respondió de inmediato. Permaneció en silencio. Entonces él dijo, en un tono de voz más bajo que el suyo habitual, ¿y cuándo tienes miedo? Claudia la miró. Elena todavía estaba de espaldas a ella, mirando hacia el jardín. ¿De qué tienes miedo, Elena? Pero Elena no respondió. Levantó, agarró la taza de café que llevaba demasiado tiempo fría y salió de la cocina a paso rápido, como quien estuvo a punto de confesar y se echó atrás en el último segundo. La conversación flotaba en el aire de la mansión como aquella tinta de hacía 2 meses, invisible para quienes no saben cómo sentir, insoportable para quienes sienten demasiado. Fue en la 5ª semana cuando Claudia encontró lo que nadie esperaba. Era jueves. Elena había salido a su cita médica semanal, de la que siempre regresaba con el rostro ligeramente diferente, a veces más claro, a veces más pesado, según lo que le hubieran hecho ese día. Renato estaba en su despacho del 2º piso con la puerta cerrada, de la que salían apagados sonidos de teclado. Miguel acababa de despertar de su siesta y estaba de muy buen humor.
sonriendo, dando palmaditas con sus manitas abiertas sobre el colchón de la cuna con un ritmo irregular y entusiasta, como si estuviera probando los sonidos del mundo por primera vez. Claudia lo levantó, lo sostuvo un rato en la mecedora, hablándole como les hablaba a todos los bebés, como si lo entendieran todo, porque creía que entendían de alguna manera que aún no tenía nombre. Luego lo puso en la alfombra de actividades para que jugara con los animalitos que colgaban del arco de colores y fue a ordenar la cuna. Fue entonces cuando se dio cuenta. El colchón de la cuna estaba un poco torcido. Lo habían movido, probablemente cuando Elena ordenó la habitación esa mañana antes de irse. Claudia fue a ajustarlo. Metió las manos debajo para centrarlo en la base de la cuna y sintió algo que no era el colchón. Se detuvo. Retiró las manos. Miró al frente. Las volvió a colocar con más cuidado, lentamente, pasando los dedos por el borde inferior. Era algo entre el colchón y la base de listones de madera de la cuna, algo delgado y plano que no debía estar allí. Ella levantó el colchón completamente. Abajo, cuidadosamente colocado sobre las tablillas de madera, había un sobre. No un sobre de carta cualquiera, un sobre más grande, tamaño A4, de esos que se usan para documentos importantes, contratos, para cosas que necesitan espacio, sellado con esa tira adhesiva, con el nombre de Elena escrito a mano en el anverso, con una letra que Claudia no reconoció, una letra firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, de alguien que aprendió a escribir en una época en que la caligrafía se enseñaba con regla y paciencia. Ella lo miró fijamente durante una eternidad que no pudo medir. Su primer instinto fue devolverlo y fingir que no lo había visto. No era una casa donde trabajaba, no donde vivía. Fuera lo que fuese, pertenecía a alguien, no a ella. Meterse en lo ajeno nunca había sido su estilo. Pero el segundo instinto, el más profundo, el más visceral, carente de lógica pero con un peso que con los años había aprendido a no ignorar, le decía lo contrario. Le decía que estaba allí por una razón, y que esa razón, de alguna manera aún no estaba clara, tenía que ver con la niña que cuidaba. Dejó el sobre el colchón doblado junto a la cuna. Fue a la puerta del dormitorio. Miró a ambos lados del pasillo. Silencio. El teclado arriba. Miguel tarareando en la alfombra. Regresó, recogió a Miguel de la alfombra. Lo puso en el columpio portátil con su teléfono sonando su canción favorita, una versión para piano de una canción a la que siempre respondía con esa expresión de reconocimiento que derrite el corazón de cualquier adulto que la vea, y volvió al sobre. No se abrió. Pero lo miró fijamente un buen rato. Leía el nombre escrito en el anverso repetidamente sin cambiar lo que decía. Elena. Una palabra. Un nombre. Un peso enorme de no saber qué vendría después. Cuando Elena regresó de la cita, Claudia estaba en la cocina con Miguel en su regazo, concentrado tranquilamente en su biberón. Todo normal. Todo en su sitio. El sobre estaba debajo del colchón, exactamente donde lo habían encontrado. Pero en la mente de Claudia, ese sobre era un ruido de fondo constante que no se podía silenciar, como una nota musical que sigue sonando después de que el instrumento se detiene. Ella esperó 2 días. Durante los 2 días siguientes, observó con mayor atención. Vio a Elena pasar 3 veces por delante de la habitación de Miguel sin entrar. La vio detenerse en la puerta, apoyar la mano en el marco, mirar dentro y darse la vuelta. 3 veces. Días diferentes. La misma vacilación. Como si hubiera algo en la habitación que necesitaba hacer, pero que en ese momento estaba fuera de su alcance. Vio a Renato y Elena intercambiar, por primera vez en semanas, una conversación que duró más de 30 segundos, en el balcón, de noche, en voz demasiado baja para ser entendida, pero con una tensión corporal que Claudia podía leer claramente desde la ventana de la cocina. 2 cuerpos que querían acercarse, pero ya no sabían cómo sin herir lo que ya estaba herido. El tercer día de encontrar el sobre, Claudia llegó temprano, a las 6:30 de la mañana. La camarera que le abrió la puerta pareció sorprendida,
pero la dejó entrar sin hacer preguntas. Claudia fue directa a la habitación de Miguel, quien aún dormía envuelto en su manta de punto ligero. Levantó el colchón con cuidado, despacio, para no hacer ruido. El sobre todavía estaba allí. ¿Qué significaba esto? Significaba que Elena sabía que estaba allí. Había entrado en la habitación al menos una vez. Había visto el sobre y no lo había recogido. O no había conseguido recogerlo. O esperaba que algo o alguien tuviera el valor de abrirlo. Claudia volvió a colocar el colchón con cuidado. Se sentó en la mecedora en la casi oscuridad de la habitación y empezó a pensar. El sol comenzaba a salir afuera. Un tenue rayo de luz naranja se filtraba por la abertura de la gruesa cortina, dibujando una línea de calidez en el suelo de madera. Miguel dormía con esa paz absoluta de un bebé, con esa respiración suave y constante, el mundo entero reducido a ese momento de no saber aún nada malo. En ese momento Claudia tomó una decisión. No iba a abrir el sobre, no le correspondía abrirlo, pero iba a hablar con Elena. Porque a veces lo que la gente necesita no es que alguien les resuelva sus problemas. Es alguien que reconozca que el problema existe y lo diga en voz alta, sin juicios, sin dramatismo, con la misma facilidad con la que se da la vuelta a un colchón. La conversación tuvo lugar ese mismo día, después de comer, mientras Miguel dormía. Claudia fue a la sala, donde Elena estaba sentada con un libro abierto que, evidentemente, no estaba siendo leído. Se sentó en el sofá frente a ella y le dijo, directa pero cuidadosamente, «Elena, necesito decirte algo. Hace unos días, cuando fui a ajustar el colchón de la cuna, encontré un sobre debajo, con tu nombre escrito en la parte delantera. No lo abrí. No lo leí. No toqué lo que había dentro. Pero pensé que necesitabas saber que sé que está ahí». Elena no estaba enfadada, no estaba sorprendida. Tenía una expresión que a Claudia le llevó un segundo identificar y luego reconoció a la perfección. Era alivio. El alivio de alguien que había estado cargando un peso sola, en silencio, y que finalmente podía reconocerlo en voz alta. Guardó silencio un buen rato. Ese tipo de silencio que no es vacío, es pleno, es de procesamiento. Es alguien que encuentra las palabras para lo que hasta ahora no tenía palabras. Entonces dijo, ¿puedes conseguirlo para mí? Claudia fue a la habitación, levantó el colchón una última vez, recogió el sobre y regresó. Lo depositó en las manos abiertas de Elena, con el cuidado de quien sabe que entrega algo más pesado de lo que parece. Retrocedió 2 pasos. Elena sostuvo el sobre durante casi 1 minuto entero sin abrirlo. Sus dedos recorrieron la superficie del papel como si intentara adivinar el contenido al tacto, como ciegos leyendo un mensaje escrito en braille. Entonces se volvió hacia Claudia con una mirada que combinaba agotamiento, miedo y un coraje muy frágil, de esos que se quiebran si se les pone a prueba con fuerza, pero que resisten mucho si se les respeta. ¿Puedes quedarte? Claudia se quedó. Elena abrió el sobre. Dentro había documentos, varios. Algunas fotografías impresas en papel común, no en papel fotográfico profesional, de esos que se toman con el celular y se imprimen cuando se quiere conservar un documento físico, algo que existe en el mundo material y no solo en la nube. Extractos bancarios con algunos campos resaltados en amarillo. Y una carta manuscrita de varias páginas, escrita con la misma letra firme e inclinada que el sobre, que Elena empezó a leer y se detuvo en la segunda línea, tapándose la boca con la mano como quien recibe una noticia que transforma todo lo anterior. Claudia no leyó los documentos, no le correspondía leerlos, pero se quedó allí, presente, en silencio, como testigo de algo que no necesitaba palabras. Vio las expresiones desplegarse en el rostro de aquella mujer como páginas que se pasan rápidamente, cada una con un capítulo diferente. Confusión en los primeros segundos, luego reconocimiento, ese momento en que algo desconocido se encuentra con algo que ya estaba dentro de ti, pero no tenía forma. Luego dolor, claro y limpio como una herida abierta. Luego ira que duró poco tiempo. Y finalmente, curiosamente,
algo que parecía una resolución, una nueva firmeza, como alguien que ha pasado mucho tiempo dando vueltas y de repente ha encontrado su camino. Cuando Elena terminó de leer la última página, bajó lentamente los papeles sobre su regazo, como si estuviera devolviendo algo preciado a su lugar. Él se quedó mirando la pared un buen rato. Luego dijo, con una voz que Claudia no reconoció, más firme, más vieja, de una manera que no era añeja, sino madura, como una fruta que alcanza su máximo potencial. Lo puso aquí porque sabía que lo encontrarías. Claudia no lo entendió enseguida. ¿Quién lo puso ahí? Renato. Elena respiró hondo. Exhaló despacio. Lo puso debajo del colchón de Miguel para que lo encontrara. Pero sabía que no podía entrar en la habitación, que atravesaría la puerta y me alejaría. Desde que volvimos del hospital con el bebé, he tenido muchas dificultades. Miedo de hacerlo mal, miedo de lastimarlo, miedo de que se diera cuenta de que no sé lo que hago. Renato lo sabía. Todos fingían no saberlo, pero él sí. La realidad de lo que Claudia escuchaba iba tomando pieza como una imagen que surgía de puntos separados. Así que no te lo ocultaba, dijo Claudia. Te lo dejaba para que lo encontraras cuando estuvieras lista, o cuando alguien me ayudó a entrar en la habitación. Elena la miró de verdad. Cara. Por primera vez desde que se conocieron. Eres la primera persona a la que dejo entrar en esa habitación de verdad. En las 5 semanas desde que lo traje a casa, eres la primera persona con la que he entrado. Lo que contenían los documentos, Claudia lo supo más tarde, poco, en fragmentos que Elena compartió en las semanas siguientes, sin compromiso ni dramatismo, como quien confía. Era una propuesta de Renato a Elena, no una separación, que era lo que Elena temía al ver el sobre e imaginar lo peor que una mente agotada puede imaginar. Era una propuesta para un nuevo comienzo, para una reconstrucción deliberada y consciente de los dos juntos. Detalles de una sesión de terapia de pareja que había investigado, comparado opciones y programado para una fecha futura sin decírselo, esperando su permiso, sin llegar con un hecho consumado. Una carta donde escribió, sin adornos y sin la clase de belleza literaria que oculta la verdad, que se había dado cuenta de que estaba perdiendo a la mujer que amaba por un silencio que habían construido juntos sin querer, lo a ladrillo, hasta que el muro fue demasiado alto para ver el otro lado, pero lo suficientemente bajo para escalarlo si ambos querían. Y las fotografías que eran el corazón de todo. Renato había fotografiado a Elena con el bebé en momentos en los que ella no sabía que la estaban fotografiando. Elena, durmiendo con Miguel sobre su pecho en el sillón de la sala, sus respiraciones sincronizadas, la cabeza del bebé en su hombro, como si no hubiera un lugar más perfecto en el mundo. Elena a las 3 de la mañana en la cocina, con una camiseta vieja, cantando suavemente una canción que nadie conocía, con Miguel en su regazo que no quería dormir. Elena en el patio trasero una tarde, señalando las plantas al bebé, diciendo el nombre de cada una en voz alta, rosa, jazmín, menta, con una seriedad que solo existe cuando se enseña algo verdaderamente significativo. Elena con los ojos cerrados por el cansancio absoluto, pero con una sonrisa en las comisuras de los labios que solo existe cuando se ama de una manera que cansa y nutre a la vez. Renato había preservado esos momentos sin que ella lo supiera. Había documentado el amor que existía incluso cuando ella estaba convencida de que estaba fracasando. Lo había impreso, lo había metido en un sobre. Había escrito su nombre de puño y letra en el anverso, y lo había guardado en el único lugar donde sabía que el amor de Elena siempre estaba, debajo del colchón de su hijo, el único lugar al que iría eventualmente, cuando estuviera lista. Lo que no había considerado era que ella podría necesitar que alguien entrara antes que ella, que el camino hacia el sobre pasaba por alguien que no temía entrar en la habitación. Claudia permaneció en silencio durante un largo rato después de comprender todo. Entonces dijo, con una sencillez que era la adecuada en ese momento: «Necesito ir a ver a Miguel». Se levantó y fue a la habitación. Se quedó un segundo en la puerta.
esa puerta que Elena no había podido cruzar en semanas. Entró. El bebé se despertaba de la siesta, haciendo esos ruidos que hacen los bebés al estirarse antes de abrir los ojos, con los bracitos levantados en forma de V, como si celebrara su propia existencia sin saber que lo estaba celebrando. Claudia lo levantó y lo meció suavemente, caminando por la habitación, pasando junto a las estrellas que la lámpara de luna proyectaba en el techo. Aún no sabía cómo terminaría esa historia. No sabía si Renato y Elena se reencontrarían o si los documentos serían el inicio de un proceso distinto al que Renato había planeado. No sabía si el bebé crecería en una casa compartida o dividida. No le incumbía saberlo. Su incumbencia era ese bebé en su regazo, mirándola con la atención de un niño recién descubierto, con los ojitos abiertos de par en par al ver a la niñera del interior de Minas Gerais, que había entrado en su casa y había dado la vuelta al colchón. Lo que sabía era lo que siempre había sabido, que los niños lloran cuando algo va mal. No porque sean difíciles, no porque sean débiles, sino porque aún no han aprendido a fingir que todo está bien. Esta honestidad brutal de los bebés, este llanto que no pide permiso, que no acepta excusas y que no se convence con argumentos racionales, era lo más puro que Claudia había conocido en más de 15 años de trabajo. Los bebés son los únicos seres humanos que dicen exactamente lo que sienten con la misma fuerza que sienten, sin editar para no perjudicar a nadie. Ningún bebé ha aprendido jamás a sonreír cuando siente dolor para no preocupar a nadie. Miguel había llorado porque el colchón estaba del lado equivocado, pero también porque la casa tenía el corazón del lado equivocado, y ningún pediatra del mundo, con ninguna prueba existente, lo habría descubierto en una consulta de 15 minutos. En los días siguientes, la casa de los Fontana cambió, no de repente. Los grandes cambios rara vez ocurren de repente, y cuando lo parecen, en realidad llevaban mucho tiempo ocurriendo en silencio. Pero Claudia se dio cuenta. Elena empezó a entrar en la habitación de Miguel sin detenerse en la puerta. Primero lentamente, con una respiración más consciente, como quien practica algo que aún no es automático. Luego, con más naturalidad, yendo directamente a la cuna, cogiendo al bebé, quedándose allí sin necesidad de esforzarse. Luego, sin pensar, que es cuando algo deja de ser esfuerzo y se convierte en vida. Renato empezó a aparecer con más frecuencia en todas las habitaciones que no eran la oficina. En la habitación de Miguel a la hora del baño, sentado en el suelo con las rodillas dobladas, fingiendo que solo estaba de paso pero quedándose. En la cocina, al final de la tarde, tomando café, quedándose un poco más de lo necesario para tomarlo. En el balcón después de cenar, a veces con Elena, a veces solo, mirando el jardín iluminado con la expresión de quien practica la presencia, en lugar de simplemente existir en el mismo espacio. Las conversaciones entre ellos dejaron de ser tan quirúrgicamente educadas para adquirir algo irregular, imperfecto, humano. Peleas a veces, pero peleas entre personas que aún se preocupan, que aún tienen cosas que decir y necesitan espacio para decirlas sin que todo explote. Reconciliaciones que Claudia no vio, pero sintió en el aire a la mañana siguiente. Esa ligereza diferente, ese café que olía mejor. Miguel dejó de llorar poco a poco, no de golpe. Los bebés lloran, siempre lo hacen, es natural, y es perfectamente normal. Pero el llanto incesante, ese que nunca terminaba, que agotaba a todos en casa y no tenía explicación en las consultas médicas, fue cediendo poco. Fue reemplazado por risas que empezaban tímidamente y crecían en volumen y frecuencia, por sonidos de descubrimiento, ese de un bebé que procesa el mundo con entusiasmo, por esa agitación agradable que es completamente diferente de la agitación de la angustia, como la diferencia entre correr de alegría y correr de miedo. Claudia trabajó 3 meses más en casa de los Fontana después de aquel día con el sobre. Al irse, porque encontró a otra familia que la necesitaba con urgencia, un bebé prematuro que había llegado del hospital esa semana y unos padres sumidos en un miedo distinto, pero igualmente real, Elena la abrazó en la puerta durante un largo rato,
demasiado largo para ser un protocolo entre y empleado. Era el abrazo de alguien que reconoce a otro como parte de un capítulo importante de su propia historia. Renato le apretó la mano con ambas manos, como si fuera su forma de expresar lo que no podía expresar con las palabras que tenía a mano. Y Miguel, que tenía 6 meses cuando llegó y casi 10 cuando se fue, babeó en su camisa durante su último abrazo con un entusiasmo que ignoraba por completo la solemnidad del momento, lo cual fue, en cierto modo, la mejor despedida posible. Los bebés no saben qué es una despedida. Para ellos es solo otro abrazo. Y quizás sea precisamente eso. Claudia salió en el mismo autobús que tomaba todos los días, en la misma línea que cruzaba la ciudad de sur a norte y la llevaba de vuelta a su apartamento de 2 habitaciones, al aroma del café de su sobrina y al perro que la saludaba como si cada regreso fuera la mayor novedad del universo. Se sentó junto a la ventana, se puso los auriculares y observó la ciudad pasar. El tráfico, las obras, la gente en las aceras cargando con su propio peso de diferentes maneras, dentro de casas de todos los tamaños, con problemas que no tenían nada que ver con el tamaño de las casas. No pensó en héroes, ni en milagros, ni en el destino orquestado por una fuerza superior que coloca a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Pensó en colchones. Pensó en cómo la mayoría de los problemas que parecen increíblemente complejos tienen una capa superficial que se puede voltear, literalmente o no. Como las respuestas a veces están debajo de lo más visible, esperando a que alguien llegue con las manos abiertas y la disposición de mirar sin miedo a lo que puedan encontrar. Como las personas a veces necesitan que alguien externo les dé la vuelta al colchón, porque no sepan cómo hacerlo, sino porque tienen tanto miedo de lo que puedan encontrar al otro lado, que necesitan una presencia para tener el coraje de ver. No era terapeuta, no era doctora, no tenía título universitario. Tenía 15 años de experiencia entrando en casas ajenas con la humildad suficiente para ver lo que los dueños ya no ven. Porque a veces quienes llevan demasiado tiempo en una situación pierden la perspectiva externa necesaria para comprender lo que sucede. Y esta habilidad, que descubrió a lo largo de tantos años de trabajo, vale más que cualquier diploma que pudiera tener. No porque los diplomas no importen, sino porque algunas cosas que realmente importan no tienen prueba escrita. Esta historia nos llegó de una manera muy particular. Una de las madres que Claudia atendió hace años se lo contó a una amiga, quien se lo contó a otra, quien finalmente contactó a alguien que le preguntó si podían registrar el nacimiento. Claudia aceptó, con una condición clara: que se cambiara el apellido de la familia, que se protegiera al bebé y que la historia tuviera un propósito más allá del entretenimiento fácil que se consume y se olvida. Funciona, porque esta historia no trata de ricos y pobres, de quién tiene una mansión y quién un pequeño apartamento, de diferencias sociales que separan o unen. Trata de lo que sucede cuando los adultos están tan absortos en sí mismos que los niños cargan con su peso en el cuerpo, en el sueño, en las lágrimas. Trata de cómo las cosas más sencillas, un colchón volteado, una presencia constante, una pregunta en el momento oportuno, un sobre guardado en el lugar correcto esperando el momento oportuno, pueden cambiar el curso de una vida entera y de todas las vidas conectadas a ella. Se trata de Claudia, quien cruzaba una enorme ciudad en autobús todos los días para entrar en una casa donde nadie se encontraba bien y marcharse, dejando todo un poco más completo. No porque fuera una obligación contractual, porque era quien era y siempre había sido, y porque quienes saben quiénes son no necesitan una mansión para alcanzar la grandeza. Y se trata de Miguel, que ya tiene 4 años, según su madre biológica, quien finalmente restableció contacto con Claudia en un largo mensaje de audio, grabado un domingo por la tarde, lleno de pausas y de ese tipo de llanto que es bueno porque es de alivio y no de dolor. Un niño curioso, demasiado hablador para cualquier situación, que, según Elena, deja de hacer nada cuando alguien empieza a contar una historia, se queda inmóvil con la boca entreabierta, como si las historias fueran lo más serio del mundo.
Duerme toda la noche y se despierta sonriendo. Hay padres que siguen juntos y que, en palabras de Elena, están aprendiendo a quererse de nuevo, lo cual es más difícil y más hermoso que amarse por primera vez, porque ya conoces los defectos, y de todos modos, vuelves a elegir. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que había debajo del colchón. No era un secreto oscuro. No era nada que justificara un thriller policial ni un titular escandaloso. Era amor. Amor guardado en un sobre, cuidadosamente escondido en el único lugar donde Renato sabía que Elena llegaría algún día, cuando estuviera lista para llegar. Amor que necesitaba una niñera del interior de Minas Gerais, sin título universitario ni coche, para ser encontrada, porque a veces se necesita a alguien que no tenga miedo de dar la vuelta al colchón. A veces, la persona que lo cambia todo no llega en helicóptero ni con un diploma enmarcado. A veces llega en autobús, a las 7 de la mañana, con las manos y los ojos abiertos, listos para ver lo que otros ya no pueden ver porque lo han observado con demasiada atención durante demasiado tiempo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te reconociste en algún lugar de ella, ya sea Elena, que no pudo cruzar el umbral de la casa de su propio hijo, Renato, que escondió el amor donde creía encontrarlo cuando llegara el momento adecuado, Miguel, que lloró lo que los adultos no se atrevieron a decir, o Claudia, que entró en una casa que parecía hermosa por fuera y vio todo lo diferente por dentro, deja un comentario abajo. Cuéntanos qué sentiste. Cuéntanos si alguna vez has pasado por algo similar. Cuéntanos si hay alguien en tu vida que sea como Claudia, esa persona que llega, ve lo que otros ignoran y lo cambia todo con la sencillez de quien simplemente hace lo que sabe hacer. Si aún no sigues este canal, ahora es el momento. Cada semana hay historias como esta, reales, humanas, de esas que te acompañan mucho después de que la pantalla se apague y te duermas pensando en ellas. Dale a me gusta si esta historia te llegó al corazón. Compártela con alguien que sepas que necesita saberlo hoy, porque nunca se sabe quién está al otro lado de la puerta, necesitando a alguien que no tenga miedo de entrar y darle la vuelta al colchón.